comenzar el mensaje de hoy con una pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en qué consiste la verdadera tristeza? Yo sé que esto es algo que todos como seres humanos experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Experimentamos la tristeza. ¿Quiénes lo han experimentado? Levanten su mano. Creo yo que todos, ¿no? Todos podemos llegar y hemos llegado a tener razones muy poderosas para sentirnos tristes en ocasiones, ¿verdad? Quizás la pérdida de algún familiar, quizás cierta clase de pérdidas, enfermedades, abandonos, traiciones y todas estas cosas producen en nosotros esta clase de sentimiento que Dios mismo puso en nosotros como una manera de manifestar la aflicción que hay en nuestra alma por causa de toda esta clase de acontecimientos que nosotros llegamos a experimentar en la vida. Pero ¿te has puesto a pensar en sí en qué consiste la verdadera tristeza? Porque la Escritura, y hoy lo hemos escuchado a través del párrafo que leímos, la Escritura nos habla de dos clases de tristezas que nosotros podemos llegar a experimentar. ¿Cuál es para nosotros la diferencia que existe con la tristeza de la cual les acabo de hablar y de mencionar, con la tristeza que la Biblia enseña y de la cual la Biblia habla, la cual viene de Dios, de acuerdo al autor, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre ambas tristezas? Pero antes de que deduzcamos, y mientras tú ahí donde tú te encuentras, haces un pequeño análisis en tu mente, en tu corazón, en base a la pregunta que te acabo de hacer, déjame platicarte que esta enseñanza surgió a raíz de que allá en la iglesia de Corinto, allá donde el apóstol Pablo había comenzado una obra en esa ciudad, una ciudad llena de paganismo, llena de idolatría, de pecado y de tantas cosas. Ahí se había comenzado una iglesia. Ahí se había levantado una iglesia. Y de ahí Pablo comenzó a delegar, como es algo muy común en la iglesia del Señor, donde un fundador y luego empieza a delegar, porque él tiene que salir dentro de su labor apostólica a seguir abriendo y comenzando nuevas obras en otros lugares. Pero como en esta ocasión, en esta situación de la cual estamos hablando, eran tiempos críticos para esa iglesia, una iglesia que fue muy, muy bendecida. A raíz de esta situación, tiempos muy difíciles, tiempos de mucha hostilidad, no solamente en la ciudad de Corinto, sino en la iglesia de Corinto, ¿verdad? En las que por causa de la apostasía que cada vez iba creciendo más y más en ese lugar, la cual amenazaba a la iglesia de Corinto, con pervertirla, con desviarla. Había entrado la apostasía a la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de personas fieles al Señor, que habían comenzado bien con el Señor, que caminaban en la verdad de la palabra, la verdad que el apóstol Pablo les había enseñado, un buen fundamento y todo, pero comenzaron a desviarse. Y no fue solamente una carta que el apóstol les tuvo que enviar allá desde donde él se encontraba, por los rumores que escuchaba de lo que estaba sucediendo en la iglesia. No fue solo una carta, fueron varias
varias cartas de acuerdo al testimonio, cartas de advertencia, cartas de aviso, ¿verdad? De amonestación, muchas de ellas. En una de ellas, por cierto, una de esas cartas venía también con un significado muy grande, porque dentro de la iglesia de Corinto, una iglesia que había empezado bien con el Señor y en la santidad del Señor, se había levantado un caso dentro de la iglesia donde uno de los hermanos le había quitado la mujer al papá, imagínense. ¿Sí? Y los líderes de la iglesia pues no hacían nada al respecto, sino que dejaban al hombre pecador que le había quitado o se había metido con la mujer de su padre, pues no lo amonestaron ni nada. Llegó a oídos del apóstol, y esa fue una de las cartas más directas que él les envió de amonestación, donde él les pide que expulsen a ese hombre, que tomen medidas adecuadas para evitar que la iglesia dé mal testimonio a la gente allá afuera, que fue una de las preocupaciones más grandes del apóstol Pablo, que la iglesia diera buen testimonio. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar también. Si van a hablar mal, que hablen, pero que no hablen mal de la iglesia de Cristo. Y para que no hablen mal de la iglesia de Cristo, es nuestra responsabilidad como iglesia evitar que esto suceda. Al contrario, nosotros hemos sido llamados a ser luz de este mundo a través de la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que representar allá afuera al Dios en el cual nosotros hemos creído y al cual nosotros servimos, a través del buen testimonio. Era la preocupación del apóstol Pablo, pero no fue una carta, como dije hace un momento. Fueron varias cartas hasta que por fin, como dice el dicho, ¿verdad? Hasta que le colmaron la paciencia, porque pareciera ser que por un tiempo ellos entendían, agarraban la onda, como decimos, ¿verdad? Entendían por un momento, pero después se volvían a desviar. Después volvían a caer en lo mismo. Entonces el apóstol decide, inclusive él fue una vez personalmente allá a Corinto a reprenderlos, pero salieron malas cosas ahí porque dicen que un hermano se levantó y todo. Entonces él decide mandarles una carta a la cual la Biblia le llama la carta severa, una carta donde venía llena de exhortaciones, venía llena de amonestaciones, una carta directa para los corintios, para que ellos entendieran que ellos no podían continuar de esta manera dentro de la iglesia. En el capítulo 2, versículos del 1 al 4 de Corintios, vamos a ver una idea de lo que decía esta carta, donde Pablo dice, lo tenemos ahí, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si os contristo, ¿quién luego será el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. No sé, los que pueden interpretar un poco la escritura conmigo, Pablo estaba siendo un poquito sarcástico en esta carta, en esta advertencia para la iglesia de Corinto, pero con un mensaje, con algo que ellos querían, él quería que ellos supieran. Dice, confiando en vosotros de que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación, versículo 4, y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Por qué razón Pablo amonestaba a la iglesia de Corinto? Les digo una cosa, Pablo amaba esa iglesia. Todos quisiéramos tener un pastor como Pablo. Yo lo quisiera tener.
porque él amaba a su iglesia. ¿Sí? El amor por su iglesia, según algunos intérpretes, el amor por su iglesia fue uno de los aguijones de Pablo. Él amaba mucho a su iglesia, él tenía mucho celo por su iglesia, por lo tanto era necesario que Pablo, ante la situación que se estaba viviendo en la iglesia y ante el peligro de que la iglesia terminara desviándose completamente del camino, terminara por darle completamente la espalda al apóstol Pablo, él les envía una carta, un ultimátum, como decimos nosotros, ¿verdad? Un ultimátum, ¿para qué? Para que ellos tomaran conciencia, para que ellos recapacitaran. Había un discípulo de Pablo que se llamaba Tito, el cual la Biblia enseña que también Tito tenía el mismo sentir que tenía Pablo. Tito, uno de los discípulos de Pablo, él sentía de igual manera el peso y la carga por la iglesia de Corinto. Qué mejor ayuda para el apóstol Pablo que la ayuda que Tito le podía brindar en esos momentos. Pablo envía la carta desde Éfeso hasta Corinto. Envía la carta hasta ese lugar. Pero pasaban los días, pasaban las semanas y no había respuesta. Pablo comienza a inquietarse un poco. Y quiero que notemos que el trasfondo de las palabras que estoy usando en estos momentos son los que la Biblia nos enseña. Que detrás de todo esto había un amor entrañable de Pablo por la iglesia de Corinto. Amén. Era una carta no con el fin de molestarlos, ni de perturbarlos, ni de nada, ni para condenarlos tampoco, sino que era una carta un poco dura, exhortativa, pero llena de amor y de compasión, en la cual Pablo también expresaba su inmenso amor que sentía por la iglesia. Amén. Pero aún con esto, Pablo sentía en su alma una especie de aflicción y de preocupación, porque él llegó a pensar inclusive en el versículo 5, cuando él dice, porque de cierto, capítulo 7, versículo 5, porque de cierto, Pablo dice, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro y temores. Muchos pueden interpretarlo, es que Pablo andaba muy ocupado con la obra evangelística. Ya dice que estaba en Troas, y después de Troas, estando en Troas fue una ciudad ahí en el Asia Menor que respondió muy bien al anuncio del evangelio. O sea, Pablo estaba cosechando en ese lugar. Había gente muy dispuesta a escuchar el mensaje. La gente se estaba convirtiendo al Señor en Troas. Pero Pablo se llegó a sentir, ante la ausencia de noticias por la carta que él había enviado a Corinto, se empezó a sentir inquieto. Y dice la palabra en su contexto que Pablo se desplazó de Troas a Macedonia, porque en pocas maneras él no podía más, sentía una aflicción muy fuerte en su alma, debido a que, como él sabía que había sido una carta muy enérgica para los corintios, lo último que él deseaba era que esta carta llegase a ser para la iglesia de Corinto una forma de alejarlos más de Dios, alejarlos más de él, y esa era su angustia. Y esa angustia la manifiesta en el versículo 5. Él no tuvo reposo, él estuvo en aflicción. Él pensaba constantemente en sus discípulos allí en Corinto. Sí, le estaba yendo muy bien en Troas. Y Macedonia, otra iglesia
un territorio donde la conformaban otras iglesias que también participaban muy bien con Pablo en recolectar las ofrendas para los pobres ahí en Jerusalén y todo. Había mucho apoyo, pero había un amor inmenso por Pablo, por la iglesia de Corinto. ¿Qué acaso Pablo no amaba a las demás iglesias? Por supuesto que sí, hermano. Porque si algo debe de tener un siervo de Dios que sirve al Señor y que dirige un rebaño, es amor por el rebaño de Dios, amor por la obra de Dios. Porque como dice 2 de Corintios, porque sin amor nada soy, ¿verdad? Y eso es lo que caracterizó a Pablo, ese amor tan grande y tan inmenso. Él quería saber noticias a tal punto que como no recibía noticias y como él estaba preocupado de que esa carta no hubiese sido bien recibida y que hubiese podido llegar a tener un efecto contrario, él agarra y le dice a su discípulo Tito, pues mira, arráncate para allá. Ve, tráeme noticias de esa gente porque no sé nada de ellos. Y Tito, valiente, ¿no? Tito pudo haber dicho, como algunos quizás pueden decir, ay, ¿por qué no vas tú? ¿Me quieres mandar a la boca del león? ¿Verdad? Porque los corintios eran discípulos, como dije hace un momento, que se habían desviado, que habían caído en pecados sexuales dentro de la iglesia. Sí, amaban al Señor y todo, pero habían sido contaminados. A tal punto que en el contexto del capítulo 7, Pablo acababa de exhortar a los corintios a través de una carta para que evitaran hacer alianza con los incrédulos. ¿Por qué razón? Porque esa pudo haber sido una de las causas por las cuales una de las iglesias más prosperadas en el área de allá del Asia Menor, como lo fue Corinto, pudo haber sido la causa por la cual esta iglesia comenzó a decaer. Por eso, como yo les he dicho a ustedes muchas veces ya, hermano, conduzcámonos con cuidado, conduzcámonos con temor y temblor ante toda la influencia de este mundo, porque la influencia de este mundo no está gobernada por Dios. La influencia de este mundo está gobernada por el príncipe de este mundo, que es Satanás, el enemigo de Dios. La única manera en la cual los creyentes nos podemos mantener a salvo de toda esa influencia que nos puede arrastrar en algún momento, nos puede llevar y sacar del camino, es la influencia de este mundo. Pero la única manera de evitar que eso suceda es estar siempre caminando de la mano del Señor, ¿sí? Santificándonos cada vez más. Pablo acababa de exhortarlos a ellos: no hagan esto, no hagan alianza con los paganos. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? En pocas palabras, los cristianos no deben de hacer alianza con los impíos. ¿Sí? No deben de entrar en sociedades con los impíos. No deben de tener ninguna clase o adoptar o adquirir ninguna clase de compromisos con un impío. ¿Por qué? Porque el impío está gobernado por el príncipe de este mundo, mas el Hijo de Dios está gobernado por el Dios que creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, no hay ninguna compatibilidad ahí, de acuerdo al contexto del versículo del capítulo 7. Por esa razón, después de que, ahorita vuelvo al punto donde yo me quedé, por esa razón en el versículo 1 del capítulo 7, fíjense bien,
Pablo le dice a los corintios: así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál es la misión de nosotros como creyentes? Pablo dice al final del versículo 1: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué los corintios se habían desviado del camino? Bueno, aunque la Biblia no especifique exactamente la causa, pero basándonos en el contexto del capítulo 7 podemos concluir o deducir de alguna manera es que ellos comenzaron a hacer alianza con este mundo. Ellos comenzaron a hacer alianza con los impíos. Por esa razón, esa influencia llegó a ser más fuerte para ellos y los arrastró. La apostasía comenzó a entrar en la iglesia y por esa causa hubo la necesidad de tomar una medida como la que el apóstol tomó: enviarles una carta. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice a Tito: ve y tráeme noticias porque yo quiero saber ¿cómo lo han tomado mis hermanos corintios? Tito pudo haberle dicho: pero me van a linchar, Pablo. Me van a apedrear. Yo no sé qué les dijiste en esa carta, que estás tan preocupado hasta tú. Me van a agarrar a palazos, Pablo. ¿Quieres que yo vaya? Mas sin embargo, Tito dijo: Pablo, acuérdate que compartimos el mismo sentir que yo. Es más, compartimos ese mismo dolor. Nuestros hermanos en Corinto se están desviando del camino. Pablo, hay que unirnos, hay que unir fuerzas y hay que clamar a Dios por ellos y hay que hacer lo que tengamos que hacer. Y Tito se arranca y se va a Corinto a traer noticias para Pablo. Bueno, fueron días de mucha preocupación para el apóstol, pero como dice el versículo 7 del versículo 6, pero Dios, dice Pablo, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solamente con su venida, sino también, versículo 7, con la consolación con el que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió que cuando Tito llegó a Corinto, ya los discípulos allá en la iglesia ya habían recibido la carta, ya la habían leído, ya habían sido amonestados, pero su respuesta fue una respuesta que quizás ni el mismo apóstol esperaba, porque dice la Biblia que estos hombres se arrepintieron de la conducta que ellos habían tenido con Pablo y con la iglesia. Se arrepintieron a tal punto que ellos comenzaron a sentir temor, de decir: ¿pero qué estamos haciendo? Pablo tiene toda la razón, no es justo lo que estamos haciendo. No debemos de conducirnos de esta manera. Hemos pecado delante de Dios. Le hemos dado la espalda a Pablo. ¿Sí? Nos hemos puesto en contra de Él. En lugar de estar con Él, nos hemos puesto en su contra. ¿Cuánta razón tiene Pablo con esta carta? Y dice el párrafo que acabo de leer, que el mismo Tito se llenó de regocijo. Fíjate, el que pensó que iba a recibir los palazos fue el primero en recibir la primera alegría de ver que los corintios se habían arrepentido.
Y no solamente se habían arrepentido, sino que a través de ese arrepentimiento ellos habían demostrado un deseo ferviente a partir de ese momento de volver a ver a Pablo y de volver a estar con él. ¿Sí? Por eso en el versículo 6 Pablo dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló a nosotros también. Oh hermano, te digo una cosa: cuán bueno y cuán fiel es Dios con los que son sinceros con Él. Amén. ¿Sí? Cuán bueno y cuán fiel es Dios con los que muestran de verdad, hermano, con los que de verdad muestran un verdadero interés hacia otros, como lo hacía Pablo por los corintios. A tal punto que Tito, quien compartió el mismo sentir con Pablo, también fue recibido bien por los corintios. O sea, fue una respuesta de Dios contundente para el apóstol Pablo. Te comparto algo, hermano. Uno de los estados emocionales y espirituales de un pastor es este precisamente. Son estados de mucha aflicción, de mucha preocupación. Amén. Esa fue la aflicción de Pablo, que aunque sabía de la dureza que la carta él había manifestado para los corintios, él pudo darse cuenta al final con la respuesta que Tito le trajo de regreso de la efectividad de la misma. Amén. Porque aunque de acuerdo al versículo 6, Pablo sintió por momentos ese peso y esa preocupación por esa carta enviada a los corintios, al final se dio cuenta de cómo Dios había obrado en ellos. Sí. Yo no sé, hermano, me voy a quitar un poquito del lugar para dárselo a algunos de ustedes o a todos ustedes. Yo no sé a cuántos tú estás intentando traer a los caminos de Dios. Yo no sé a cuántas personas estás evangelizando tú en estos momentos con el fin de traerlos al Señor Jesucristo para que sean salvos. Pero te digo una cosa: si en ti de verdad hay ese amor por esas personas a las cuales tú les estás predicando, tarde que temprano Dios va a ser fiel y va a traer respuesta a tus oraciones. Y va a traer recompensa para tu vida por esa obra evangelística que tú estás haciendo. Pero séle fiel a Dios. Predícale su palabra. No les bajes el cielo, la luna y las estrellas. No les prometas cosas que Dios no ha prometido en su palabra. No les digas: si vienes a Cristo, Él va a resolver tu vida. Él te va a sacar de la pobreza. Él te va a bendecir en gran manera. Él va a resolver tu conflicto en casa. Él va a sanarte esa enfermedad. Él te va a promover en el trabajo para que te hagan jefe. No hagas ese tipo de promesas, porque Cristo no vino a eso. ¿Sí? Cristo no vino a prosperarnos ni a resolvernos la vida. Él vino a salvarnos. Amén. Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados. Amén. Esos pecados que ya nos habían condenado a ti y a mí a una eternidad sin Cristo allá en el lugar de tormento, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere. Pero Él vino a pagar ese precio. Jesús vino a entregar su vida en esa cruz. Amén. Para que tú y yo pudiésemos obtener por esta gracia inmerecida el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amén. Para que el resto que nos quede de vida en esta vida, en este mundo, lo vivamos para su gloria, sabiendo que vamos a un lugar mejor cuando nos toque partir de este mundo. Amén. Qué seguridad, qué gloria más grande
y eterna para todos los que hemos creído en Él. Él vino a eso, hermano. Esta es la predicación fiel del Evangelio. Este es el fundamento, hermano, que los discípulos en la ciudad de Corinto habían recibido de Pablo. Ellos estaban cimentados sobre este fundamento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Comenzaron a escuchar voces extrañas. Comenzaron a hacer alianza con la gente que no tiene a Dios. Comenzaron a participar en ritualismos, en costumbres. Comenzaron a adoptar costumbres de afuera que nada tenían que ver con lo que el apóstol Pablo les había enseñado. ¿Sí? Ya Cristo ya había venido, ya la redención se había efectuado. Él ya había muerto en la cruz, Él ya había pagado por los pecados. Ya había gente salva en esos tiempos de la iglesia de Corinto. Gente que como todos los que estamos aquí caminaban, como caminamos nosotros en este momento, sobre un fundamento firme y sólido que es Cristo. Ya nada nos debe de venir a perturbar, a seducir para sacarnos del camino. Ya nada de eso puede sacarnos del camino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. Amén. Hemos conocido la verdad de la palabra de Dios y ese es el fundamento más fuerte, más firme que nosotros tenemos. Amén. Pero Corinto, la iglesia en Corinto comenzó a hacer esto, por eso se desviaron. Ellos tenían ese fundamento. No, ellos no creyeron porque Cristo los iba a hacer ricos o porque Él iba a solucionarles sus problemas. No, ellos creyeron, ellos pudieron ver su condición delante de Dios. Amén. Y es aquí donde entramos al versículo 9 y 10 que son la base del mensaje de hoy. Lo voy a volver a leer, ya estoy por terminar casi, donde dice: después de que Pablo había recibido esas tremendas noticias, Pablo, no se te enojaron. Pablo recibieron la carta, Pablo respondieron adecuadamente, Pablo se arrepintieron. Mira Tito cómo viene de contento. Y no solamente eso, Pablo, ellos también desean verte. Ellos también desean verte, Pablo. Sí, esos hombres que te dieron la espalda, que no querían saber de ti, muchos de ellos ahora quieren que tú regreses, que tú vayas y los visites, porque ellos se han arrepentido, Pablo. Y es que esa es una reacción, hermano, muy común cuando una persona de verdad se arrepiente. ¿Sí? Quiere volver a Dios inmediatamente. No, Pablo, a Dios. No, el pastor, a Dios. Amén. ¿Sí? A Dios. Entonces dice, ahora me gozo, versículo 9. Me gozo, no porque hayáis sido contristados, Pablo aclara. Ahora me alegro, no porque hayan sido entristecidos por mi carga, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Sí, esa tristeza que ustedes sintieron por mis palabras los llevó a ustedes a un arrepentimiento. Es más, eso fue lo que los llevó a arrepentirse. Porque habéis sido contristados según Dios. No según yo, según Dios. Para que ninguna pérdida padecieses por parte nuestra. Vamos a parar aquí un momento. San Pablo les está diciendo, esa tristeza que los embargó a ustedes, que los hizo arrepentirse de sus malos caminos que ya habían tomado, no la produje yo en ustedes, la produjo Dios. ¿Sí? Dios usó las palabras que yo escribí en esa carta, porque al final las palabras, como dice Corintios, la palabra es muerta, además el espíritu vivifica, algo así. Las palabras que yo escribí son las que Dios usó
para llevarlos a ese estado de arrepentimiento. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Qué había detrás de esas palabras de Pablo en esa carta? Un amor profundo. Por eso dice la Biblia, el amor todo lo puede. Amén. Necesitamos nosotros ser revestidos del amor de Dios. Amén. Necesitamos ser llenos del amor de Dios. Porque aunque nos abofeteen, aunque nos maldigan, aunque nos ignoren, aunque nos paguen mal, aunque no nos respondan como nosotros esperamos, ese amor sea siempre más grande por las personas. ¿Sí? Que si alguien un día te escupe en la cara, hermano, no seas de los que van y le devuelves el agravio, sino que sea ese amor en ti por esa persona la que te haga pararte firme por esa persona y para bendecir en lugar de maldecir. Amén. Porque tú nunca sabes si esa persona en ese momento se va a arrepentir de lo que hizo. ¿Por qué creen ustedes que Dios obró a través de la carta de Pablo? Porque era una carta que iba llena de amor, llena de compasión por estos hombres que se estaban desviando del camino. Un deseo ferviente de que la iglesia de Corinto fuera vuelta a ser restaurada nuevamente. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que nos debe de mover a nosotros? Sí, Pablo dice, no fui yo, fue Dios el que los llevó al arrepentimiento. Y fíjense cómo se lo dice en el versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios, ponemos atención aquí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero, dice al final, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y por cierto, esta es la clase de tristeza de la cual al inicio del mensaje yo les presenté a través de una pregunta que les hice. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes han experimentado tristeza en sus vidas? ¿Quiénes? La tristeza que Dios produce en nosotros es con un fin, con el fin de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, con el fin de que nosotros seamos puestos ante la realidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando no hay un arrepentimiento verdadero, nosotros podemos vivir una clase de vida que aunque no le estamos agradando a Dios con esa clase de vida, no sentimos ningún tipo de pudor ni de carga en nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que forma parte de nuestra naturaleza caída, pero es una tristeza que no necesariamente nos va a acercar a Dios. Es la tristeza que el mundo siente. Se me perdí un familiar, me traicionó mi mejor amigo, me dejó mi cónyuge, lo que sea. Tristezas que el mundo siente, que de acuerdo al apóstol Pablo son las que llevan a la muerte. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es la clase de tristezas que el mundo experimenta, pero no necesariamente te va a acercar a Dios. Es más, hay gente que se siente triste en estos momentos porque no lograron cumplir su maldad. ¿Está mal sentirse tristes por estas cosas, por diferentes clases de cosas? No, porque como dije hace un momento, es una reacción común del cuerpo, del hombre. Pero no necesariamente nos llevan a Dios. Por esa razón, nosotros no podemos, a través de las lágrimas,
intentar tocar el corazón de Dios. Porque si no es una tristeza que Dios produce en nosotros, no nos va a acercar a Dios. Tiene que ser una tristeza la cual nosotros en su momento hemos llegado a experimentar, los que ya la han experimentado, que nos ha llevado y nos ha colocado frente al espejo de nuestras vidas. ¿Sabes por qué razón algunos de verdad se convierten al Señor y lo hacen de todo corazón y lloran y se quebrantan y se arrepienten por haber hecho lo que hicieron? Porque esa tristeza, la cual es producida por Dios, vino sobre ellos, vino sobre mi vida y me hizo ver el espejo de mi vida. Y cuando yo me vi al espejo de mi vida, de quién de verdad era yo sentí mucho dolor. Yo sentí mucho pesar, sentí hasta vergüenza. Pero más sin embargo, el amor de Dios es mucho más grande, mucho más alto. Que Él, sabiendo de todo lo que Él nos iba a perdonar, por las cosas que Él ya sabía que íbamos a hacer, Él nos perdonó. Amén. Él nos incluyó en esa lista. Amén. Y ahora el saber que después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que fuimos, de saber que vamos por medio del sacrificio más perfecto que Dios ofreció, vamos a la ciudad celestial, vamos a la vida eterna, vamos con Cristo, hermano. Eso te llena de qué indigno me siento. Si tú sientes esto, hermano, te digo una cosa. Si tú sientes o has sentido, esta clase de tristeza por causa de tus pecados, tú eres salvo. Tú vas para el cielo. Si tú eres de las personas que cuando pecan, cuando hacen algo malo, sienten ese dolor, sienten esa carga, sienten esa inquietud, como que sientes algo que tienes que poner a cuentas inmediatamente, te digo algo, vas para el cielo. Tu Padre es Dios. ¿Sí? Tu Padre es Dios. Si lo has sentido, o si lo estás sintiendo en este momento, bienvenido a la familia de Dios. Porque significa que esa tristeza que tu alma está sintiendo en estos momentos, por causa de haber hecho lo malo delante de Dios, es porque Dios la está poniendo en ti. Amén. Es porque esa tristeza que te está haciendo sentir como una especie de peso de que no debí, hice mal, qué clase de persona soy. No, hermano, a veces no es ni malo pensar así. ¿Sí? Pablo usaba mucho la palabra miserable. ¿Han notado? Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Cuando nosotros llegamos a considerarnos de esa manera, muchos piensan, oh, miserable es pobretón que no tienes ni en qué caerte muerto. No necesariamente, hermano. Miserable es aquel que reconoce su condición delante de Dios. Amén. Aquel que dice, Señor, yo por mí no daba ni un penny, pero tú lo has dado todo por mí. Por eso los que somos de Cristo y sentimos esta clase de cosas, no son otra señal de que somos hijos de Dios, que Dios nos ha liberado, que Dios nos ha perdonado y que Dios siga poniendo en nosotros esta clase de tristeza cada vez que pequemos. ¿Sí?
cada vez que pequemos, para que la próxima vez que nosotros hagamos algo malo delante de Dios, y te lo digo delante de Dios porque muchos piensan que porque la gente no los ve se pueden escapar. No, delante de Dios, porque Él ve hasta sobre el techo de tu casa. Porque sus ojos están sobre el techo de la escuela donde estás, del trabajo. Él ve todo, Él ve todo. Sus ojos son como rayos X que están en todas partes. Amén. Él conoce hasta lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo aquí, Él lo conoce. Para que cuando esto suceda, tú sientas esa tristeza que te va a llevar y que tiene como objetivo llevarte a un arrepentimiento. Porque Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. O sea, para que te salves, hermano. Amén. Para que te salves. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Al contrario, la tristeza de este mundo te lleva a estados emocionales depresivos, ¿o no? Sí. Amén. Según la ciencia médica, la psicología enseña que el grado más alto emocional que una persona puede llegar a experimentar es la depresión, un estado depresivo que lo puede llevar a la muerte. Es más, la depresión es la antesala a la muerte en una persona. ¿Sabías eso? Es la antesala, ¿me entienden esta palabra? O sea, después de ahí viene la muerte. Es cuando la persona ya no aguanta más la tristeza, la angustia, la aflicción y deciden quitarse la vida, como mucha gente lo hace hoy en día. Y por supuesto, Satanás está detrás de esta tristeza. Satanás sabe muy bien orquestar esta tristeza en la vida de una persona para llevarla a una depresión y después para llevarla a la muerte física. Esa es la tristeza que Dios no desea que nosotros experimentemos. Amén. Él ha puesto gozo en nosotros. Él ha puesto salvación en nosotros. Amén. Él nos ha dado eternidad para que estemos con Él viviendo, aunque no importando cómo estemos, no importando nuestras circunstancias, no importando si nos falta esto, nos falta aquello, no importa aunque nadie nos ame, aunque todo nos vaya mal, no importa que tengamos un gozo en Dios Amén. que nos mantenga con nuestra cabeza fuera del agua todo el tiempo y que tengamos ese gozo. En la Biblia, por cierto, hay dos casos bien característicos de ambas tristezas. Los que anotan solamente, no creo que tenga ya tiempo de leer las citas bíblicas. Una de ellas la tenemos en Pedro, Marcos 14:72, y en Judas, Mateo 27:4 y 5. ¿Qué hizo Pedro? Pedro negó al Señor y lo negó 3 veces. ¿Pedro amaba al Señor? Sí lo amaba, hermano. Y puede que lo amaba más que muchos de nosotros. Pero lo negó. Temió por su vida y lo negó. Y cuando lo negó, inmediatamente Pedro recordó las palabras de Jesús. Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Y justo en ese momento que Pedro niega al Señor 3 veces a las afueras del patio, allá en la casa de Anás, él se recuerda. Pedro se entristeció tanto, dice la palabra, que lloró amargamente. Pedro experimentó la tristeza que produce Dios. Y no solamente eso, de acuerdo a la escritura y al testimonio de la palabra en la vida de Pedro, Pedro experimentó un arrepentimiento, ¿verdad?, sincero y fructífero. ¿Por qué fructífero? ¿Qué hizo Pedro después de que él se convirtió verdaderamente al Señor? Porque dice la palabra que ahí fue donde Pedro verdaderamente nació de nuevo. Amén. Después de que él negó al Señor.
Antes de eso él era como muchos, simpatizantes de Cristo, andaban con él, iban con él para todos lados, se deleitaba de ver los milagros, las señales, de oír hablar al Señor y todo, pero Pedro no tenía al Señor todavía. Fue hasta que lo negó, donde se dio cuenta en realidad del error que él había cometido, el pecado que él había cometido. Hermano, su arrepentimiento de Pedro fue sincero. Y cuando tu arrepentimiento de verdad sea sincero delante de Dios, cuando Dios te haga sentir esta clase de tristeza que te lleve al arrepentimiento para que seas salvo, hermano, tu vida va a cambiar. No volverás a ser el mismo. No pararás de hablar de Cristo. No pararás de hacer la obra para Dios. Porque Dios todo lo hace perfecto. Él no lo hace a medias. Él cuando entra, entra. Cuando la luz llega es porque llega la luz. Amén. ¿Sí? Cuando la luz de Cristo llega a una persona, cuando la presencia de Dios llega a una persona, llegó para quedarse. Amén. Mas sin embargo, Judas no. Judas se arrepintió según la palabra, pero su arrepentimiento no fue sincero, más bien fue un remordimiento que él sintió, que a tal punto que quiso devolver las 30 monedas de plata que se le ofrecieron por entregar al Señor, pero como no fue un arrepentimiento que vino de Dios para él, dice la palabra que él fue y se ahorcó. ¿Sí? ¿Qué clase de tristeza quieres sentir tú en tu vida? En donde hallas tú el consuelo y el alivio a tus penas y a tus aflicciones. En la tristeza que experimentas diariamente cuando vas a tu casa, te encierras en tu cuarto y lloras y sientes que el mundo se te derrumba sobre ti. O cuando sientes dentro de ti ese compungimiento, esa necesidad de pedirle perdón a Dios y de pedirle que Él te salve y que Él te convierta en uno de sus hijos. ¿Qué clase de arrepentimiento? ¿Cómo ha sido, pregunta para ti, cómo ha sido tu experiencia personal en cuanto a este tema del cual hablamos hoy? ¿Has sentido esta clase de tristeza, la tristeza que viene de Dios? Si aún no la has sentido, y si tú la deseas, si tú deseas que Dios haga algo en tu vida, no te desalientes. Porque Dios va a hacer la obra en tu corazón. Él no llama a personas calificadas a su reino. Él no llama a gente brillante a su reino. Él no llama a los intelectuales. Él no llama a los influyentes. Él llama a personas dispuestas. Amén. Dice la palabra: de lo vil y lo menospreciado se valió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Amén. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a este tema? Pregunto una vez más. Otra pregunta: cada vez que pecas, ¿sientes esta clase de tristeza? ¿Me entienden la pregunta? ¿Me entienden? Cada vez que pecas, cada vez que haces algo malo que tú sabes que está mal delante de Dios, ¿sientes esta clase de tristeza en tu corazón? ¿O no la sientes? Ahí puede estar la respuesta. Cada vez que fallas, ¿en quién enfocas esa tristeza? ¿Hacia dónde la enfocas? ¿Hacia otras personas o hacia Dios o hacia otras cosas o hacia Dios? Se lo explico mejor. Que cada que tú y yo fallemos, cada que tú y yo pequemos,
hagamos algo malo, de quien primeramente tenemos que preocuparnos es de Dios. Amén. Es de a quien hemos ofendido. Porque de nada te sirve hacer algo malo, ir y disculparte con la persona a la cual lo hiciste, cuando los ojos de Dios están sobre ti. Que esa tristeza, hermano, en forma de preocupación cada vez que fallemos, nos enfoque primeramente en justificar delante de Dios esa falta a través del arrepentimiento. No como el rey Saúl, que él desobedecía a Dios y que ofrecía sacrificios y hacía cosas para contentar a Dios. No, esa clase de arrepentimiento no. La palabra de Dios dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así que preocupémonos primeramente a quién hemos ofendido, delante de quién hemos hecho lo malo, y pongámonos a cuentas y pidámosle a Dios que nos dé y nos permita experimentar esa clase de tristeza, para que cada vez que falles sientas eso en tu corazón como una alarma que se activa en tu corazón. Amén. Para que te vuelvas del camino, para que vuelvas a Dios. ¿Sí? Dios está esperándote con los brazos abiertos. Amén. Él no espera que tú seas perfecto. ¿Sí? Él sabe y conoce tu vida. Él la conoce mejor que tú mismo. Sin embargo, acuérdate de esto: la puerta aún sigue abierta para ti. La puerta aún no se ha cerrado. Que esa tristeza que Dios produce nos sirva para venir a Él. ¿Sabes qué pasó con la iglesia de Corinto? Ellos reaccionaron. La alegría del apóstol Pablo fue tan grande y tan inmensa, porque Pablo le había dicho a Tito: mira, ellos, aunque andan medio desviadones por ahí, ellos son buenas personas, ellos aman a Dios, solo que pues, no sé, se descuidaron, yo no sé, pero ellos aman a Dios. Cuando Pablo se entera de la respuesta de los corintios para con Tito, Pablo se regocija y dice, como que le dijo a Tito: ya ves, te dije, ellos eran de Dios. Ellos necesitaban que les hablaras claro, que les hablaras con la verdad. Y me regocijo por eso. Por eso, hermano, lo que es de Dios, los que son de Dios, van a aguantar hasta el último. Amén. Y los que no, no. ¿Sí? Los que son de Dios van a aguantar hasta el último. Y los que no van a tirar la toalla. O se van a ir. Pero es que Dios quiere eso, no. No, hermano, Dios quiere que tú te quedes, le conozcas y reconozcamos que lo necesitamos.